Hola, bienvenidas, bienvenidos. Esto tampoco es un episodio más de Ultrasonido. Muchas gracias por estar otra vez viéndome. Hoy que estoy solita, les traigo una compilación de no todos, solo algunos de los episodios de Ultrasonido que hasta el momento, pues me parece que tienen el corazón de lo que para mí es este podcast, son los temas de el parto respetado o humanizado, la violencia obstétrica. Vamos a empezar con Claudia Lizaldi, que nos cuenta su historia de parto de una manera muy linda. Sobre todo, me es importante porque no se centra en el dolor, como la mayoría de las historias que escuchamos sobre los partos. También está el doctor Cristian Mera, que nos habla de la violencia obstétrica. La dula, para los que no saben qué es una dula. También tenemos a la partera Lupita. Y de verdad, para mí creo que es importante a veces dar como un vistazo a lo que ya sucedió, que me parece muy importante, ¿no? Algunas frases, momentos que están en esos capítulos que si ustedes quieren ir a verlos completos, pues ahí los pueden ir a ver. Así que aquí les dejo esta compilación de algunos de los episodios y pues muchas gracias. Gracias por seguirnos viendo. Cuando nos conocimos, no hace tantos años, pero ya hace unos años. Hace varios. Sí, hace varios. Estábamos haciendo una obra de teatro. Sí. Y en las primeras veces que nos juntábamos para las lecturas, no recuerdo de qué iba la plática, pero algo mencionaste de tu parto con Liam. Ujú. Y yo lo primero que dije fue, ¡qué dolor! Y Ajá. tú volteaste y me dijiste, no, para nada. Y yo, a ver, ¿cómo? Explícame porque creo que, pues, la mayoría escuchamos historias de terror, ¿no? Ujú. Yo escuché con mi abuela, con mi mamá, Ajá. con amigas, historias de terror. Ujú. También creo que el cine o todo lo que vemos a mujeres parir en ambientes y de formas que, Sí. perdón, pero nadie lo quiere vivir. Sí, así es. Entonces, cuando yo escuché tu historia de parto, me volaste la cabeza. Yo no sabía en ese momento si quería o no ser mamá, Ah. pero dije, si me embarazo, yo quiero eso. Ay. Y cuando me embaracé, pues sí, lo primero que busqué fue una dula y empecé a informarme Claro. y puedo decir que sí tuve 2 partos preciosos, gracias a Ay. ese momento, a que tú compartiste esa historia de parto. Me emociona muchísimo. Sí, bueno, es que además un parto presente, consciente, te cambia Ujú, la vida profundamente. El otro día, en otro podcast, me preguntaban de los momentos clave de mi vida y que han cambiado mi historia personal y quién ujú. soy como ser humano, más allá de como mujer, como ser humano. Y uno de esos momentos, no hay duda, fue cuando alguien me preguntó quién va a ser tu partera. ¿Quién te preguntó eso? Mi exmarido, el papá de mis hijos, me Okey. dijo: "Claudia, ¿quién va a ser tu partera?". Yo tenía 3 meses de embarazo. Y como cualquier chava, que está, más como en la vida de hacer y siempre estuve en el ser, sí. Tengo Ujú. que confesar que desde chavita he estado en esta búsqueda personal, entendiendo que soy imperfecta, entendiendo todos mis errores y haciendo las paces Claro, constantemente con lo ese vas ser trabajando, ¿no? humano que Ujú. soy, y y esa belleza que somos cuando somos imperfectos. Entonces, esa pregunta como porque yo lo que pensaba, a lo que iba es, claro, o sea, un parto, pues, es, cesárea y fórmula y, pues, Lo que muchos mucho piensan eso, ¿no? escuchamos. O sea, Ajá. cuando somos chavas, muchas pensamos así, como que es lo que Porque ves. no es lo que ves y es lo que te han contado y Es lo que nadie las ajá. películas ponen, etcétera. Entonces, llega Eamon y me dice: "¿Quién va a ser tu partera con 3 meses de embarazo?". Y yo: "¿Cómo?". Y entonces yo, lo que Ajá. también soy es muy curiosa, y me puse a investigar de parteras. Para empezar a encontrar partera en Ciudad de México es complicadísimo, y te estoy hablando de hace 15 años, y siguen siendo súper Sí, es perseguidas. ujú, sí. Son perseguidas, literalmente lo son, y sobajadas, y mal vistas, y Exacto. maltratadas, y el trabajo de partería ha acompañado la historia de la humanidad desde siempre, desde siempre. Ujú. Parimos en hospital hace muy pocos Muy años, pocos, exacto. 50. Oye, yo me acuerdo que tu parto fue en casa. O sea, Sí. yo me acuerdo de lo que me contaste. Fue, parto en casa, y algo que me pareció bien bonito es que cuando Ujú. nace Liam, Liam, estaba tu familia, y tu sí. familia aplaudió cuando nació. Dije: Qué "A ver, increíble ¿cómo? que ¿Cómo te que está la acuerdes. familia? ¿Cómo que fue en agua? ¿Cómo?". O sea, un montón de cosas que fueron supernuevas para mí, y Sí. me cambiaron esa perspectiva. No, ay, Fer, amo que te acuerdes que sí le aplaudieron cuando Damon cortó el Es que cordón mira, se me quedó umbilical. grabado, grabado, grabado. Ya no nació en agua porque, a ver, yo pasé primero y cuando cuento esto va a pasar lo que mucha gente dice: "Ay, no, yo no quiero, qué miedo".
Fue hermoso, fue hermoso. Lo que pasa es que tienes que estar muy conectada, Ujú. de verdad con Dios, y no quiero decir que haya gente que no esté conectado, porque Dios está conectado a todos. Nadie te Ay, puede qué decir que bonito Dios que no es. esté en ti, Ajá. ¿no? De repente hay gente que no conoces a Dios o Dios no está en ti. Mira, Eso tienes una nunca lo chispa de digan. vida, ¿no? Nunca se lo digan a Ujú. nadie. Dios está en todos, de formas distintas, y hay gente que no indaga tanto, ¿no? Luego platicamos de eso, pero ahí estás tan conectado a Dios. Y si tú lo permites actuar a través de ti, Qué va a bonito. fluir esa vida a través de ti, como tenga que fluir. Entonces el parto de Ian fueron 48 horas y Ujú. una parte sí estaba en agua, pero no estaban haciendo. Y mi parte era porque son mujeres muy sabias, muy conectadas. Hay que buscar esas mujeres sabias. Tenías dula también, porque la dula y la partera Tenía son 3 parteras y una dula. okey. La diferencia del parto de la que fue 2 horas y muy rápido, que lo único intenso del parto de las que fue podálico, ahorita les cuento Ajá, eso. okey. Sí, o sea, Los segundos si siempre los dicen que son ginecólogos me más. estuvieran viendo, y estoy segura que cuando esto salga van a escribir en los comentarios, bienvenidos, muchas Por cosas, favor, para pero mí es horribles. importante No, abrir diálogo de esto, pero es malas, superimportante. porque para el que solo sabe de martillos, todos los problemas son clavos. Entonces, yo entiendo que si tú estudias en el hospital Si te enseñan y de te una enseñan de una manera. Ujú. manera, esa es tu manera de ser, de hacer y de proceder, y está bien, puedes o no salvar vidas, porque, perdón, también en los hospitales se mueren muchos niños Ujú. en cesáreas. Claro. Entonces, el parto es un umbral de la vida y la muerte. Es, el momento donde más conexión hay, ¿no? Entre la Para vida y la mí es muerte, más sí. seguro de manera más natural. Claro. Una cesárea es una operación de 7 capas de la piel, o sea, 7 capas. Entonces, Ujú. no solo de la piel, abres 7 capas y la verdad es que sí es riesgoso. Claro. Lo vemos muy seguro porque, claro, la mujer está enchufada a todo, está toda conectada porque cualquier cosa. Ujú. Y luego el bebé, Ten ¿no? y luego el bebé sale y le hacen de todo también, Claro. por protocolo, no por Ujú. necesidad. Y en esos protocolos pueden dañar el píloro, niños que Sí. tienen reflujo. Sí, sí, En sí, hay esos todo un. protocolos pueden pasar muchas cosas. Fíjate que ¿Qué yo pasan? ¿qué pasan? Justo, yo quería un parto en casa, ¿no? Yo escuché tu historia y dije: "No, que parto en casa". Entonces, claro, mi mamá y Fede, mi esposo, ¿cómo no? Fede, bueno, lo que tú quieras, porque, pues, siempre has respetado mucho mis Tu marido decisiones es en lo ese máximo. sentido. Sí, Toda mi pero admiración. me dijo: "Pero tenemos una ambulancia afuera por cualquier cosa". Y entonces yo empecé como que dije: "Bueno, los voy a estresar a todos", y busqué, ¿no? Una Como, clínica, un espacio. un espacio, primero a la dula y después, una ginecóloga que tiene, pues, está muy enfocada en los partos respetados, Ujú. y de hecho ya tenía una casa de nacimiento, ¿no? Ah, Fue pues pandemia, claro. entonces como que, bueno, creo que ya hay algunas doctoras y algunos Sí, doctores sí con hay. que están buscando estas otras alternativas, se están dejando apoyar, ¿no? Ujú. De las dulas, de las parteras, y está maravilloso, ¿no? Como Sí, que puedes tener lo me mejor de los 2 encanta. lados. Creo que eso es importantísimo de decir. Ujú, Fíjate que yo, a reserva de haber tenido 2 partos en casa, nunca he salido públicamente a decir que la gente tenga un parto en casa, porque es una decisión demasiado personal. ujú. Sí, que Y te y tienes o que que sentir no tengas un seguro. parto en un hospital, es una Claro. decisión muy personal. Hay gente que se siente muy segura en los hospitales, porque tienen todo lo que necesitan para cualquier tema de emergencia, ¿no? Y ojo, también es, importante, ¿no? Saber escogerlo, saber, Hay muchas mujeres que son parteras, que están empezando. Una mujer tiene que asistir a una partera para convertirse en una partera, demasiados partos. Mi partera ujú, tenía más de 150 partos y supo operar en mis 2 partos de manera perfecta. O sea, Laura Cao, que te amo con toda mi alma, Laura, que son mujeres que se quedan perfecta. Y así una en el partera corazón. siempre te va a pedir que donde van a hacer el bebé esté un hospital con tráfico a 15 A 15 minutos. minutos, claro. Aún haya tráfico. Entonces, sí digo, gracias a Dios, mi hijo nació en casa de mis papás, había un hospital muy cerca, y mi hija nació en mi casa en Contadero, había un hospital muy cerca, no hubo Oye. necesidad, pero estaban, y yo tenía un ginecólogo y un Ujú. seguimiento. Yo Sí, claro, no es como no soy de. una rebelde a lo, perdón que lo voy a Ajá. decir, pero esto es un podcast, yo no soy una Lo rebelde a que lo quieras pendejo. decir, claro, No, yo sí soy una rebelde, pero informada. informada, Sí, claro, claro, con claro. estructura, Oye, con ¿cómo fue estructura. el parto de Ela? Porque ese, pues, no lo he escuchado y dices que No, fue un fue parto hermoso. particular, El ¿no? de Ian sí, el de Ian fueron 48 horas, me salí de la tina, llegué a la cama, tenía 3 circulares de cordón, la partera gestionó una Que dentro puede de haber parto mí. natural con circulares, o Claro, sea, Ian tenía eso. 3. Y Ajá. entonces y Es un hace mito que no se puede. enorme, hace maniobras.
Ujú. Pero ¿quién puede hacer una maniobra? La que Gente que sabe de sabe. esas maniobras. Si Claro, un claro, ginecólogo solo ha hecho cesáreas, va a ser si quieres cesárea, ve con el mejor de cesáreas. claro. Si quieres un parto natural, ve con el mejor que haga partos naturales, pregúntale cuántos lleva. Ujú. Ese es tu Justo. referente. Sí, es muy importante, darte cuenta con quién estás. O sea, yo tuve que cambiar de doctora porque Claro. la primera, Te dicen que sí, y a la no, mera porque le hora dije: "Oye, ¿podemos platicar del parto?". Me dijo: "No es momento". Y yo ya a mitad del embarazo, ¿no? es el mejor momento. Ajá, y afortunadamente yo ya tenía una dula, y entonces ella me dijo: "Mira, si nunca te ha cancelado una cita porque tiene un parto, no hace partos". Nunca me habían cancelado. ¡Guau! Pero claro, ahí tienes como un parámetro ¡Qué súper gran sencillo. referente! Ajá, si nunca te han cancelado una cita porque: "Oye, estoy en un parto", es porque no hace partos. Por el tema de la justicia social siempre está al centro en casa sobre cómo tú puedes contribuir haciendo lo que hagas, ¿no? Y es por eso que estudié derecho, me convertí en abogada, pero mi meta siempre ha sido ser abogada por los derechos humanos, es decir, cómo contribuyo a que las personas tengan una vida mejor. Y en la agenda de la salud sexual y reproductiva es donde encontré mi proyecto de vida, como tú dices, donde reflexioné y dije, en medida de que una mujer, una joven, un adolescente pueda tomar decisiones sobre su propio cuerpo en términos de decir, quiero no tener hijos, quiero esperarme, quiero planearlos, eso te va a dar como el poder detonador para que puedas realizar y hacer cualquier otro proyecto de vida, pero primero tienes que tener esta potestad y agencia sobre tu propio ser, y a las mujeres, Fer, no siempre se nos enseña, o se nos enseña a través del estigma, del miedo. Entonces yo crecí en un ambiente en casa donde se hablaba de la injusticia social, donde las mujeres estaban siempre presentes, y para mí dije, es que el derecho tiene que ser esa herramienta que a mí me ayude a seguir Ayudar. contribuyendo. ¿En qué momento de tu práctica profesional decides llevarlo hacia ese cuidado de la mujer? Hace rato me decías que no te vieran como una doctora, sino como una especialista en la salud de la mujer, ¿no? ¿En qué momento? Porque, pues, a mí me ha tocado ir con otros ginecólogos y ginecólogas que no tienen esa visión y que no te tratan con ese respeto como tú lo llevas, ¿no? O sea, ¿en qué momento dices: "Me enfoco a tratar a las mujeres con este respeto y a llevar esos partos respetados", ¿no? Fíjate que, sin lugar a dudas, fue cuando me embaracé. Okey. Esa es la verdad. A ver, salí, hice la especialidad en un hospital muy by the book, ¿no? Ujú. Así, muy, 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 un hospital de muchísimo prestigio, muy reconocido, pero de protocolos muy rígidos, ¿de acuerdo? Entonces, allí teníamos o salíamos de la especialidad todavía con esta sensación de yo soy el doctor. O sea, yo estudié, Claro. yo sé lo que a ti te conviene, Ajá. ¿no? Y entonces eran estas guías que no eran centradas en la mujer, sino centradas en los protocolos que están descritos desde hace muchísimos años. Entonces, cuando me embarazo, la verdad es que dije, yo tengo ganas de vivir un parto, ¿no? El hospital en el que estaba tiene de las tasas más altas de De cesáreas. cesárea. ¿Y pero ya habías escuchado de los partos respetados o Ya fue había algo que empezado descubriste en el camino? no, fíjate que ya había empezado a trabajar con dulas. Ya había Ah, empezado a trabajar con dulas. Esto no fue un camino sencillo, porque en este mismo hospital llegaban de repente muchas dulas, las veíamos, o sea, voy a confesar cosas terribles, pero veíamos llegar bienvenidos, por favor. exacto, veíamos llegar a las mamás embarazadas con su pelota y atrás una señora monísima que, ya sabes, le ayudaba y le cargaba la pelota, y si tenía una contracción, la abrazaba ¿no? Y le decía: "Y te relajas, y vamos a respirar así", no sé qué. Y todos los residentes decíamos: "Ahí viene la vieja loca que quiere un parto psicoprofiláctico", en ese entonces, Ajá. o sea, que es un parto sin anestesia, ¿no? Ujú. Y entonces nosotros era: "Ahí viene la vieja loca", Claro. así, literal. Ajá. Yo dije más de una vez: "Ahí viene la vieja loca que quiere el parto psicoprofiláctico". Hasta que, digo, el hospital no se prestaba mucho porque te digo que es de políticas muy Muy rígidas. rígido. Entonces, las pacientes entraban, o bueno, las mujeres entraban, les poníamos el suero, poníamos oxitocina Luego, sintética, luego. luego, luego, Uf. ni siquiera les preguntábamos, ni siquiera les preguntábamos. Y sí me tocó ver de repente momentos muy difíciles para ellas, porque
pues obviamente como nosotros por políticas del hospital no las dejábamos levantarse, les colocábamos el monitor cardiotocográfico desde el principio, pues luego, si no tienes capacidad de movimiento, si te Sí, sientes se te corta toda la invadida, inspiración. exacto, y además con oxitocina sintética, porque aunque trajeran 3 contracciones en 10, poníamos la oxitocina, ¿no? Aunque la pusiéramos con un goteo chiquitito, pero la poníamos, era la política del hospital. Pues obviamente tus contracciones que han empezado suavecitas, a su ritmo, se van de aquí para acá en un tiempo muy cortito, ¿no? Y además, pues cada vez conocemos más que la oxitocina sintética no es tan favorable como quisiéramos, porque sí bloquea la oxitocina natural. Claro. Y la oxitocina natural es lo que te permite, pues, todo este bonding, toda esta unión, todo este reconocimiento y enamoramiento que Con tu tenemos de los bebé. bebés cuando nacen. Ujú. Pero bueno, ese era el asunto en el hospital, y entonces de repente veías a la dula frustrada, de repente, claro que la mamá ponía carita de: "Es que ya no aguanto, necesito la epidural". O sea, la Entonces llevaban a que a fuerza la tuviera llevábamos ajá. así, directitita. Entonces, pues bueno, las dulas se quedaban, etcétera, etcétera. A veces las acompañaban a la sala de expulsión, a veces no las acompañaban. Obviamente, pues esto, los que ya nos dedicamos a parto respetado, sabemos que es la primera cascada de una serie de intervenciones, porque es primero te dejo acostada, segundo te pongo el suero, tercero te pongo el monitor, luego viene la oxitocina. Pues claro que después viene el bloqueo, Pero es pero que ya lo después tienen más así como 1, oxitocina. 2, 3, ¿no? Exacto, Ajá, los entonces, pasos a pues, seguir. obviamente muchas no tenían partos, terminaban en cesárea, Ujú. este, y no eran muchas, o sea, en realidad, más bien dicho, eran muy poquitas las que tenían un Logran el parto parto. psicoprofiláctico, pero dentro del ambiente de la sala de expulsión se sentía un ambiente súper tenso, porque la Okey. mayoría de los médicos no estaban de acuerdo con el proceso, ¿de acuerdo? Las poquititas que lo lograban sentían que estaban luchando en contra de todo, ¿no? Ajá. Eran mujeres, yo creo que, pues, obviamente muy convencidas y súper guerreras en lo que decidían, pero no Pero era una doble fuerza ahí, ¿no? exacto, pero no Ujú, era así como, o sea, no nos empapábamos de esta satisfacción, ¿no? ujú. De que el parto había sido hermoso. El Claro. parto había sido como la vieja loca había querido. O sea, te estoy Okey. hablando del 96, 99, que fue cuando hice la residencia. Ujú. Entonces, cuando finalmente me empiezo a trabajar, ya termino la residencia, empiezo a trabajar, pues me doy cuenta que atiendo partos bonitos y me decían las pacientes: "Oye, ¿puedo ir a tomar un curso?". "Sí, ve y tómalo". Siempre Ujú. creí que los cursos eran muy valiosos porque además les daban información y herramientas que Claro. de repente en la consulta no podemos hacer. Ujú. Pero cuando me decían: "¿Me puede acompañar la dula?", yo decía: "No". A ver, si a mis profesores del hospital los ponían en jaque estas mujeres, yo que soy una escuincla que acaba de salir de la Sí, me especialidad, se me van a comer estas mujeres, y entonces, ¿yo cómo? ¿No? O sea, ya sabes, ¿yo cómo voy a decir lo que se hace, lo que no se hace, etcétera, etcétera? Pero la vida de repente te da regalos muy bonitos, y entonces un día atendí un parto. Mi papá también es ginecólogo. Ujú. Mi papá es un ginecólogo muy empático, pero muy de la vieja escuela. O sea, Okey. todavía él de yo sé, yo decido, yo esto, yo lo Mm, otro. Y entonces me dice: "Oye, voy a tener un parto psicoprofiláctico el sábado, ¿vienes?". Y yo: "Mi papá, un parto psico, pues voy". Y okey. no sabes qué parto tan bonito. Fue un Es parto que cambian la súper vida. bonito. Sí, porque además, con todo y que mi papá no era de ese estilo, ¿no? Se Como dio como que el se dio espacio, el ¿no? permiso, Ujú. exacto, como que tuvo todas estas pláticas con la pareja durante todo el embarazo, y entonces dijo mi papá: "Pues vamos a apoyarlos", ¿no? Ujú. Y fue un parto bien bonito, bien, bien bonito. Ellos 2 muy compenetrados y haciendo un trabajo bien bonito, ella dejándose llevar por las contracciones, superentregada también, y de repente, cuando nació el bebé, fue así de: "Guau". O sea, sí se puede. Entonces, mandaba a mis pacientes con la dula que los preparó a ellos, Okey. y después, cuando me toca embarazarme, te digo, pero la malvada de mí era: "No, no viene", ¿no? Y aún así, sí, como que siempre tuve en mí, ¿no?, que podíamos darle la oportunidad, ¿no? Nunca fui de estas doctoras que pensaba que todo tenía que ser cesárea. O sea, sí tenía, a lo mejor
no era tan flexible, ¿no? Por Ujú, ejemplo, ruptura de membranas 8 horas, no, pues ya no hay trabajo de parto, te operamos. Estaba muy chiquita. ujú. Este, pero siempre fui de la idea de que el parto era la vía natural de nacimiento y la cesárea, como cualquier cirugía, pues tenía indicaciones precisas, no había que Claro. hacerlas a discreción. Cuando cuento mis historias de parto, lo primero que me preguntan es, ¿y qué es una dula? Entonces, vamos a empezar de ahí. Explícanos, por favor, qué es una dula, qué hace y también qué no hace, porque eso es importante. Claro. Sí, la palabra dula es una palabra griega que significa una mujer al servicio de otra mujer. Ok. Y generalmente, pues eso, somos mujeres que ya traemos una preparación previa, conocemos la fisiología del trabajo de parto y acompañamos sobre todo emocionalmente también a la mujer, tanto en el embarazo como en el parto y como en el posparto. Brindamos sobre todo técnicas de relajación, brindamos acompañamiento emocional. ¿Cómo son estas Todo técnicas esto. de Ujú. relajación? Las técnicas de relajación ayudan a que la mujer pueda entregarse a las sensaciones que van Ok. surgiendo en el trabajo de parto. El parto no solamente es fisiológico, sino también es emocional. Entonces, pues trabajamos con las respiraciones, con las vocalizaciones, con el movimiento, el cambio de posiciones, el calorcito. Pues hay muchas Muchas técnicas. técnicas. Justo Ajá. ahorita les quiero contar un poco cómo fue nuestro proceso. Algo que me acuerdo mucho de nuestro proceso cuando nos conocimos, que no solamente me acompañas el día que uno empieza con contracciones, ¿no? Ujú. Sino desde antes hubo toda una preparación porque me preguntaste, ¿no? O sea, si yo había tenido otros embarazos, si yo, cómo había sido el parto de mi mamá conmigo. Me acuerdo también, eso fue bien bonito, que no solo me preparaste a mí, preparaste también a mi pareja. Es que es generar todo el entorno que te invite a ti a desconectarte del exterior y a conectar contigo misma y a confiar en a donde te lleve tu cuerpo. Entonces, como dices, no, la idea no es tensar, no es apretar, no es contenerse, sino al revés, es soltarse, entregarse y rendirse, pues, a lo que tu cuerpo te va invitando a hacer. Por eso las dulas trabajamos mucho con también la observación. Ujú. A mí me gusta trabajar desde la casa y luego en el hospital, Claro. porque O sea, cuando dices de ajá, la casa es el acompañamiento. que no solamente, bueno, más bien, al principio, cuando uno siente una contracción, de hecho, y les quiero ir contando un poco, mi historia de parto con mi primer hijo. Ujú, La primer contracción que yo tuve fue un sábado a las 8 de la mañana, y el ujú. niño nació hasta el martes a las 7 de la noche. Eso no quiere decir que todos los días estaba yo muriendo del olor no, o sea, es No. todo un proceso, pero así Ujú. empezó. Exacto, Entonces, y en tu casa fue lo mejor. antes de llegar a un hospital, o sea, lo recomendable es que llegues al hospital ya casi que estés muy, muy dilatada como para, o sea, Pues sí, como que haya sí, solo sí, la sí. expulsión ahí, ¿no? Pues sí, sí, para ya un trabajo, o sea, ya en trabajo activo o en la transición, que es cuando ya estás en 8, 9 o 10 centímetros. ¿Cuáles son las etapas Ajá. del parto? Porque hay Sí, hay una serie diferentes de ajá, etapas. y es Entonces, la importante primera etapa se entenderlas. llama la etapa la etapa temprana. Ujú. Perdón. Entonces, ahí justamente vas a tardar, puede ser unas 24 horas, tan solo en llegar a 3 centímetros. O sea, y esto es importante, digo, cada quien tiene que ir con su médico y cada quien, ¿no? Como que se tiene que conocer a sí mismo. Ujú. Este, pero esto de ya empecé una contracción, corro al hospital y van a ser en 2 horas, No, no es así. Por lo menos el primer bebé no es exacto. así. Ya el segundo es mucho más rápido, pero Ujú. no quiere decir que al principio que sientes Van a ser enseguida. Sí, no exactamente. es para nada como en las películas, Ujú. ni en las novelas, ni nada de eso. Entonces, sí, tu mejor lugar para transitar esas primeras horas o primeros días, que en tu caso fueron días, porque no Sí. se regularizaban las contracciones. Nunca se Ajá. regularizaron. Fue estar en tu casa, porque es tu lugar íntimo. Como somos mamíferas, pues también, así igual que cuando tú haces el amor, quieres hacerlo en un lugar íntimo que te guste, que te sientas cómoda, Ujú. pues igualmente para tener a tu trabajo de parto, pues van a funcionar mejor las contracciones en tu casa, que es tu lugar de confianza. Entonces, por eso es mejor quedarnos ahí
Y entonces desde ahí puede comenzar el acompañamiento de la dula para ir observando y, por ejemplo, eso, que puedas seguir comiendo, que puedas seguir hidratándote, que si te quieres meter a bañar, que si te quieres dormir una O siesta, sea, todo eso puede pasar, suceder. ajá, Ajá. entre la primer contracción Contracción. y cómo vaya avanzando. Y Ujú. yo quiero anotar algo, hace rato que decía, ¿qué es lo que no hace una dula? Una dula acompaña, pero no va a recibir un bebé. O sea, pues si Ujú. ya nos toca y que sí sucede, pues no, algo de experiencia tendrás, pero no es lo que hace una dula. O sea, Ujú. no es en lugar de Una partera una o partera o una una ginecóloga. ginecóloga. No. Eso es súper importante Ajá, sí, también. nosotras no somos personal clínico, no somos personal médico. Ujú. Em, digamos, trabajamos de manera interdisciplinaria, ya sea que con los ginecobstetras o con las parteras. Entonces, por eso nuestro trabajo consiste en brindar bienestar, en brindar estas técnicas de relajación, en sugerirte qué hacer, en apoyar también al esposo, a la pareja. Sí, es una historia y obviamente la mía es diferente a la inmensa mayoría de los médicos ginecólogas que están en nuestro país. Cuando yo estudié la carrera de medicina, roté por el hospital de la Gineco 4 del IMSS en la Ciudad de México por Ujú. Plaza Loreto. Y ahí recuerdo que por primera vez sentí que algo no estaba bien en la atención de la mujer. Ahí yo vi la violencia ginecológica y la ejercí también como estudiante. Y fue una paciente que tenía cáncer cervicuterino. Ujú. No recuerdo en qué piso estábamos. Sí recuerdo quién era el profesor, nuestro médico titular, que no les voy a decir el nombre porque todavía Vamos a funar vive gente, no, no es cierto. y es un rockstar. Ok. Y entonces estaba la paciente acostada con las piernas abiertas. La acaba de revisar un médico residente y tenía un tumor en el cervix enorme, ¿no? Y nosotros estábamos rotando, estábamos como en, creo que cuarto semestre, octavo semestre, no recuerdo bien, Ujú. pero estábamos en las rotaciones clínicas. Y éramos un grupo como de 10 estudiantes, vienen de la universidad mía, era la Universidad de Anáhuac, estaban de la UNAM, del IPN, de varias universidades, así el grupito. Y entonces el profesor nos explicó cáncer uterino, es una paciente, tal, tal. La paciente escuchando, presente, con las piernas abiertas ya porque la había Qué revisado ayer. violento, qué abusivo, ¿no? Y así es la escoleta, esa es la forma de enseñar y que todavía persiste. Y entonces la presentó y bueno, a continuación vamos a revisar a la paciente, ¿no? Y todos guantes, 8 guantes por lo menos, ¿no? Es decir, Y 8 todos a manos. meter mano. Y todos pasamos para tocar el tumor cervicuterino, cervical. Y entonces cuando yo era yo era el quinto o sexto, a mí me dio una vergüenza porque yo vi la cara y la expresión facial de la paciente. Estaba mirando hacia el techo, no decía nada. Era una mujer como de 45 o 50 años. Eh, no sé, no puedo decir de su escolaridad, nada, pero estaba callada. Y yo nada, más la saludé y le pedí una disculpa para poderla revisar. Pediste permiso, ¿no? No le pedí Ah, permiso. No le pedí permiso. Yo nada más la saludé y discúlpeme, la voy a revisar. Así, discúlpeme, la voy a revisar. Es diferente a Fernanda, me autorizas a hacer una revisión vaginal para, mm. ¿no? O sea, yo seguí el patrón que estaba ahí de la forma porque íbamos pasando así, pum, pum. A ver, siéntalo cómo está. Sí, sí, está así redondo, está duro, ta. Y la paciente mirando hacia el techo. O sea, fueron por lo menos, sí te puedo decir que ocho revisiones. Ujú. Y entonces yo me sentí mal y dije, como que no estuve bien lo que hicimos. Y ya, ese es un antecedente de violencia ginecológica. Yo no sabía qué había pasado, yo estaba aprendiendo, estaba rotando en un hospital de gobierno del IMSS, que es una forma de aprender, que ahora ya es diferente o tendría que ser diferente, Ujú. porque los cuerpos de las mujeres no son cuerpos, son personas. Pero así se sigue viendo en la medicina. Claro. Entonces ya ahí tuve ese antecedente y después hice el internado en Chihuahua. Me encanté, me enamoró la ginecología obstetricia. Ahí supongo que como que vi partos bonitos, tradicionales, rutinarios a nivel privado. Y supongo que había una dula ahí, pero no sabía que era una dula, ¿no? Solo vi que alguien estaba, no puedo decir más y ya. Y ya el contacto fuerte del cambio y todo, donde yo choqué así totalmente, fue aquí en la Ciudad de México, donde hice la especialidad en el Hospital Santa Teresa, Ujú. que ya no existe. Después lo compró Médica Sur Lomas, que ya no existe.
Y ahí tuve mi contacto con una dula, que fue así un golpe fuerte, en el sentido de, pues, ¿quién es esta y por qué me está diciendo esto? Había parto en agua también. Y cuando yo vi el primer parto con una dula, con el ginecólogo, en la sala del EPR que ya existía ahí, que fue lo innovador de ese hospital, ¿Qué significa LPR? labor, parto y recuperación, Eso quiere decir que que la mujer llega a ahí esa tiene todo el sala, trabajo de parto, ahí tiene su parto y ahí se recupera. porque o sea, yo viví eso, ¿no? Pero entonces entiendo que en otro tipo de partos te van moviendo. Es correcto, llegas a urgencias, te revisan, te lleva el camillero a la sala de labor, te revisan, llevas tu trabajo de parto, estás lista, te pasan a sala de expulsión por el camillero, otra vez otro cambio. Estás en la sala de expulsión, tienes a tu bebé, parto, terminó todo, te pasan a sala de recuperación, otro camillero, otro Como paso si fuera una más. fábrica, Sí, ¿no? así Ajá. funcionan todos los hospitales en la Ciudad de México, Mm, salvo estos que están implementando este lineamiento, que es Ajá. del 2022, de las salas de labor, parto y recuperación. Tiene nada. No tiene nada y yo te explico que en mi residencia, ese hospital las tenía porque tenía cambios de otros médicos. El doctor Celaya, que es una leyenda de parto humanizado y parto en agua en México, esa es la leyenda. Ujú. En ese sentido, había un concepto de salas de LPR como Estados Unidos y Canadá. Las LPRs tienen más de 30 años que existen. Que O existe. sea, estamos atrasados más de 30 años. Canadá las tiene, Estados Unidos las tiene, ¿no? Pero bueno, regresando a esa experiencia, pues vi a una figura ahí, la dula, que estaba abrazando a la mamá, que le estaba hablando bonito, y ese contacto físico Ujú, no te lo enseñan en la universidad, en la residencia. O sea, ujú. es una línea, yo soy médico, tu paciente, la relación, respeto, y que yo te esté abrazando, pues no, esa empatía, esa transmisión ahí, o genera oxitocina de todo va a salir bien, no se da. Entonces yo vi eso, olía bonito, había aromaterapia, había chocolatitos, había snacks. La mujer no estaba canalizada, la mujer estaba bebiendo agua, la pareja estaba involucrada. Y tú como doctor en ese momento, o sea, decías como, ¿qué es esto que está pasando? ¿La querías canalizar? ¿O por qué dejaste que eso sucediera? Yo era médico residente, entonces no era el tratante. Ok. O sea, yo estaba acompañando nada más, estaba aprendiendo, estaba Ajá. formándome. Había otro doctor que Sí, llevaba como era el la batuta. ginecólogo, Ok. era el ginecólogo que llevaba la batuta. Ah. Y pues todo estaba autorizado. Yo estaba ahí como de invitado y para aprender, ¿no? Ujú. Me decían, toma los signos, o escuchaba bebé, o no hacían nada y solo estaba observando, que eso es lo que al final hice, ¿no? Pero entonces estaba la tina ahí, una tina enorme, y en el pensamiento ignorante mío de ese entonces, de ese cerebro que todavía le faltaba crecer y madurar y conocer más cosas en la medicina, pues dije, se va a ahogar ese bebé, ¿no? Ajá. Pero esa es mi ignorancia de ese entonces, ¿no? Ya hay un buen de artículos médicos, científicos sobre el parto en agua y su seguridad, Ujú. ¿no? La última revisión fue el 2024, está enorme, está intensa, preciosa, donde te dicen que el parto en agua es seguro y tiene los mismos riesgos que parir, obviamente, en seco. Pero la violencia obstétrica es violencia de género, ¿no? Claro que el 8M también justifica totalmente la presencia y la manifestación de la mujer para exigir los derechos en salud reproductiva y en la atención nuevamente del nacimiento. Por lo que comentamos de tu privilegio, pues ahí está, ¿no? Donde ese 80-20, en ese 80 de gobierno, pues ha habido proyectos de parto humanizado, permisos de dulas voluntarias, pero que así gobierno pueda decir entran y todo, pues no está fácil. Es más viable que tú tengas un parto respetado, humanizado a nivel privado, Claro. ¿no? Que hagas tu esfuerzo económico, pagues, a que tú lo tengas solamente en el IMSS, Bienestar o en cualquier hospital, pues público de los estados, ¿no? Que fíjate de lo que yo estuve viendo, y platicando también con otras amigas, tener un parto respetado en lo más natural posible es mucho más barato que lo que siempre a lo que siempre te orillan, ¿no? Los ginecólogos que no lo trabajan, que es, pues pagas realmente una cirugía Así y es. todo lo que eso conlleva, ¿no? Más días de hospital, que el bebé no te lo dejen, entonces ya se lo llevaron y entonces ya le metieron una mamila y entonces ya no te ayuda tu Así lactancia es. y entonces, ¿no? Es como una cadenita, pero en realidad de lo que yo empecé a ver,
Es mucho más barato si buscamos la Sí, parte... el parto respetado es económico y es ecológico, es así por un buen de puntos de no consumismo, ¿no? O sea, en un parto tú puedes, hablando de insumos, pues tener oxitocina, antibiótico, el suero, la venoclisis, aparte las suturas, la lidocaína, ¿no? Es decir, se van generando un consumo, ¿no? En el parto respetado puedes utilizarlo o no, pero a veces me toca que solo fueron guantes, el gel y ya, O sea, ¿no? podríamos entender que el parto respetado es dejar que todo fluya de manera más natural, sin Es correcto. intervenciones de ningún tipo, y que la violencia obstétrica son todos estos pasos y protocolos que no dejan que eso suceda de manera natural. Sí, pero hay que especificar todavía Ujú. más. En el respetado, tú vas a fluir, vamos a respetar, vamos a cuidar y somos figuras de cuidado nada más. Es decir, te vamos a acompañar y somos guardianes del parto, como lo mencionaba ahora Harper, ¿no? Y esa intervención, porque algunos me comentan, bueno, si es parto respetado, pues que no te hagan nada, ¿no? ¿Y cómo que te pusieron una epidural? ¿Cómo que una episiotomía? No, si en el parto respetado, claro que se necesita una episiotomía porque el bebé tiene bradicardia, ya tiene que nacer, o un vacuum, o un forceps, pues ese es un parto respetado. O sea, no hay que confundir una indicación, una intervención médica a dejar y no hacer nada porque dijo que es un parto. Claro. Esa es ignorancia, ¿no? Porque me han preguntado, oye, es que ya tuve epidural, ya no fue un parto respetado. No, todo lo contrario. Si la mujer agotó su plan de parto, el plan A donde natural, aromaterapia, Pero no besitos, está snacks, fluyendo. y no fluye, entonces bienvenida a la epidural, la analgesia obstétrica, para que obviamente le baje ese dolor que está teniendo, ¿no? Y que después continúe y tenga su parto respetado igual. La mujer decidió y tomó esa decisión de la epidural, no yo. Y justo eso me lleva a mencionar que también existen las cesáreas respetadas. Es correcto, así es. ¿Cómo es una cesárea? ¿Cuáles son las diferencias de una cesárea normal? Bueno, a lo que todo el mundo hace, no normal, ya lo dije mal, pero a una cesárea que se podría decir es una Tú cesárea me humanizada. preguntaste hace rato de mi formación. Yo soy de parto respetado humanizado desde que egresé, ¿no? Desde antes que salía de la residencia. Y la cesárea respetada apenas tengo 12 años con ella. Voy a cumplir el próximo año 20 años como obstetra. Ujú. Pero esos 20, 12 son de cesárea respetada y los otros 8 de cesárea tradicional o rutinaria. Entonces, la gran diferencia en la cesárea respetada humanizada, aparte de que puede estar la dula en la cesárea, la dula sí puede estar en un quirófano, en una cesárea. Está preparada y capacitada para eso. Al menos las que formé y las que obviamente conozco, lo saben perfectamente y saben conducirse en un quirófano. Ya, corté. Gracias. No, gracias por esa información. Esto es súper Porque hay importante. hospitales de la Ciudad de México, Que otros no las dejan hospitales pasar. privados que no dejan pasar la dula. Si la mujer está en trabajo de parto, ¿no? Fase latente, fase activa, lleva ahí 15 horas, un parto sudado, intenso, emocionalmente intenso, físicamente. Para todos, para la obstetra, para todos, para la dula, para ti, para tu pareja. Y de pronto 8 centímetros no baja, 8 centímetros ya hay meconio. Hay que tomar una decisión. Ya no es parto vaginal, una cesárea, ¿no? Entonces, imagínate una mujer que le tiene miedo a la cirugía, que es su primera experiencia en un hospital, y que le dicen, te voy a operar, va a tener que ser cesárea, ¿no? Es necesario, esto, ta. Es cuando más necesita su dula. Claro. El Hospital San Angelino Universidad de la Ciudad de México no permite que entren las dulas. Así como ese hospital, a pesar de que tiene salas del EPR, Dice, que hasta eso, aquí llegó tu eso lo trabajo. aplaudimos, felicidad Hospital San Angelino Universidad, pero las salas del EPR ahí están, pero no puede pasar la dula a la cesárea por el director, por el jefe de gineco, por ignorancia. Básicamente es ignorancia. Exacto, para acabar pronto por ignorancia. Y entonces, imagínate, pasa ahí temblando como gelatina. Yo, ginecólogo, voy a hacer una cirugía. No te puedo apapachar tanto tiempo porque tengo que operarte, ¿no? Claro. Es cuando más se necesita la presencia de una dula, ¿no? Entonces, para mí la dula está en el parto y tiene que estar, por supuesto, que en una cesárea, ¿no? Acompañando a la Claro, mujer. acompañando en la parte emocional. Entonces, en la cesárea respetada hay 2 tipos. Puede ser programada. Yo casi ya no programo, obviamente, las mamás de cesárea. Si no dejo que haya trabajo de parto y luego ya viene la cesárea, salvo que haya una indicación absoluta. Ujú. La dula va a ayudar a contener, darle soporte emocional a esa mujer. En la cesárea respetada, apagamos la luz periférica. Tú puedes elegir la música que quieras escuchar.
tú la pones o no a la música del anestesiólogo, que es algo rutinario, que el anestesiólogo dice, vamos a poner música y pum, pone ahí su rock, pone sus cumbias electrónicas. Claro. Y no hay un respeto, obviamente, por la bienvenida de ese bebé. Pues todo el mundo está hablando, no están respetando que van a ser un bebé, que ya no pudo ser parto y ahora es una cirugía, es una cesárea. Entonces puede estar la pareja también. Yo he metido hasta abuelitas. Abuelitas que ha sido el tótem, ha sido así la figura de, ay, con esto me siento que no va a pasar algo en la cesárea. Aparte de la dula y aparte de la pareja, ¿no? Y ya los puntos ya más así específicos, el bebé pasa inmediatamente a tu pecho, en plena cesárea. Así nace de ahí de tu abdomen, del útero, y pasa inmediatamente al pecho, no se corta inmediatamente el cordón umbilical. Se sigue Se respetando lo sigue respetando siguiente. como si fuera un parto. Si estuvieras aquí sentada y vas a pedir a tu bebé, tú vas a pasar a tu pecho, a tus senos, piel con piel, para que obviamente haya ese cambio ahí sensorial y todo para bebé y para ti. Y por supuesto que vamos a darle esa bienvenida, pues gentil y cálida a este bebé, ¿no? Yo vi un video en tus redes, me emocionó mucho. O sea, lo vi, dije, espera, ¿qué está pasando? Y dime, cuéntame esa historia, por favor. Está la mujer en una cesárea, porque Sí. aparte la mayoría de las cesáreas yo he visto que les ponen como algo aquí para que no Sí, vean, yo no lo ¿no? pongo así. Hay otras que no son respetadas que hasta las amarran. Es correcto, esa es la Pero en mayoría. en esta cesárea, ¿cómo estuvo que la mamá fue que con sus manos lleva a su bebé de su vientre a su pecho? Sí, ese tipo de cesáreas también la practicó. De estos 12 Es que años, perdón, pero te tengo que agradecer por haber hecho eso. O bueno, sea, mira, me emociono porque no conozco a la mujer, no conozco la historia, pero si no fue por un parto natural que pues tú puedes ayudar a llevar a tu bebé y vas sintiendo cómo sale, el que ella se haya involucrado así, me, de verdad, gracias por hacerlo y por habérselo permitido. bueno, sí, para mí es muy importante lo que estás diciendo. Para mí sí, a mí sí me importa lo que sientes y que esa técnica o ese proceso, esa forma en que tú lo viste, sí hace la diferencia en las mujeres, que no pudo ser obviamente parto vaginal. Y esa mamá, ese video sé cuál es, que lo acabo de subir. Esa mamá sí intentó el trabajo de parto, tenía cesárea anterior, sí lo intentó, fueron contracciones intensísimas, se quedó con 4 o 5 dilatación y ya surgió una indicación ahí obviamente de la cesárea por otras cuestiones. Y ella lloró, 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 ¿no? Y aceptamos que tenía que ser obviamente la cesárea, aceptó también eso. Y le comenté y lo sabía. Hoy hay dos formas de tener la cesárea respetada en cuanto al nacimiento de tu bebé. La que más practico es yo asisto el nacimiento de bebé y lo paso al pecho, es la que más practico. Y la otra que tú mencionas, muy poquitas mujeres lo hacen por temor, por valentía, como quieras verlo, de atreverse a asistir al nacimiento de sus hijos, de sus bebés. Entonces, en ese sentido, ella me dijo, ok, pues llorando, y animó a hacer cesárea, la quiero así. ¿Me das chance de hacer? Yo dije, claro que sí. No, le expliqué todo de cómo se tiene que hacer y pues lo hizo. Entonces tú ves ahí cómo lo está sacando, terminando de sacar de su vientre. Y eso para mí es así algo simbólico, es un pedacito así, una arenita de satisfacción, de empoderamiento, de Para pues no esa pudo ser mamá. parto, ¿no? Entonces, de esos 8 años que yo hacía la tradicional, hace 12 años, yo veía cómo las operaba y todo, es lo que hace todos los ginecólogos actualmente también. Ujú. Somos muy poquitos que hacemos el tipo de cesárea respetada y sí hay que subrayarlo porque si no de aquí van a decir, yo quiero esa cesárea y tu No, no. obstetra no lo va a practicar. Yo les puedo decir que el 99% de los ginecólogos no hace la cesárea humanizada o respetada, a pesar de que ya está la evidencia médico-científica. No es lo que Cristian Mera diga, sino ahí están los artículos médicos y con mucho gusto se los puedo compartir. Cuando estemos preparándonos para nuestros partos, también pensemos, ok, ya nació el bebé y qué sigue, ¿no? Y es importante, como yo te comentaba hace ratito, también saber quién va a ser la persona que va a recibir a nuestro bebé, ¿no? ¿Quién es esa pediatra o ese pediatra, ese neonatólogo y qué va a hacer con nuestro bebé? Entonces, por eso me parecía muy importante que estuvieras hoy aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación.
Y pues me gustaría empezar justo a entender qué es esto de la hora dorada, hora de oro, ¿cómo se le Ujú. llama? ¿Y qué es? Hora dorada, hora de oro, golden hour, es como se ha empezado a conocer. Y como dices, me encanta que platiquemos del bebé porque afortunadamente cada vez se habla más de parto respetado Ujú. o parto humanizado, pero no todo el mundo sabe que debe haber alguien acompañando a ese recién nacido. Y que la atención al recién nacido también debe ser, como digo Respetada. yo, Ujú. amorosa, respetuosa y segura, ¿no? Entonces, muchos papás llegan a la consulta prenatal porque su ginecóloga o ginecólogo los envían conmigo y me decían, no tenía idea que tenía que haber un pediatra, ¿no? Claro. Entonces, es muy lindo, desde ahí, esa información, el decirles que también desde que nace bebé hay cosas muy importantes que debemos respetar Ujú. para que todo siga el curso, ¿no? Que si hicimos todo lo posible porque el trabajo de parto, la preparación y el nacimiento sea lindo, pues que para el recién nacido también sea una muy buena bienvenida Al a esta mundo. vida, ¿no? Claro, porque justo algo que a mí me gusta mucho, que me dijeron cuando estaba yo preparándome para mis partos, es que los protagonistas son mamá y bebé. Ujú, No solo la mamá, ¿no? También el ujú. bebé, y creo que justo ahí se empieza a crear esas conexiones importantes que después se verán, en el posparto, la crianza y en la lactancia. Y toda la vida. La hora de oro, cada vez, afortunadamente, tenemos más información sobre esto, pero empezó todo el conocimiento del parto respetado. Afortunadamente, desde los años 50, al mismo tiempo que hubo muchos cambios en los hospitales, y en los años 70, grandes médicos como el doctor Michel Odent Ujú. empezó a hacer énfasis en cómo debían realmente nacer los Los bebés, ¿no? bebés. Entonces, se empezó a hablar del tiempo que necesitaba el recién nacido para adaptarse y desde la antigüedad, pues, nacía y estaba aquí con mamá, pero después, cuando se fue medicalizando un poco el nacimiento, se creía que lo más seguro para el recién nacido era que nacía, se ponía en una cuna de calor radiante, así se llama. Ajá. Ahí se revisaba, se hacían muchas cosas que ya no hacíamos rutinariamente, y luego sí iba, le daba besito a mamá y se iba a Y esperar a se que iba. mamá, terminara como toda la parte del nacimiento, pues, del parto o la cesárea. Y resulta que no, ¿no? Que estamos perdiendo un tiempo vital para la adaptación de ese recién Claro. nacido, y la naturaleza está hecha o nos hace a todos los mamíferos, pero obviamente al ser humano debemos respetar muchísimo el que nazca y el que sienta ese contacto piel con piel inmediato con mamá, Ajá. inmediato. Es verdad que ahora pues se ha ido como estructurando muy bien para hacer un punto medio entre esa separación que se hizo muchos años y el que podamos hacer toda la se llama reanimación del recién nacido Ujú. en contacto piel con mamá y que podamos darle todo el tiempo que necesita para lograr esa primera alimentación. Digamos que ese es como el objetivo grueso, pero De la hora realmente dorada. de la hora dorada. Ajá. Ujú. Pero hay muchas cosas que participan ahí, porque es esa conexión vital entre mamá y bebé que no se quita, ¿no? Que nace el contacto, siente, huele, escucha, ¿no? Claro, algo que ya Su conoce de ambiente, alguna ajá. forma. Y entonces eso le permite hacer una regulación neurosensorial y una regulación en todo, cardiopulmonar, entonces empiezan a respirar aire, respiran mucho mejor. Esa adaptación cardiopulmonar sabemos que es muchísimo más natural o fisiológica si permitimos que bebé se sienta seguro y en un ambiente amoroso. La definición de la OMS de contacto piel con piel es el cuerpo desnudo de bebé sobre el pecho desnudo de De mamá. mamá. O sea, es todo el cuerpo de bebé el que debe tener ese contacto porque eso es lo que nos permite la regulación de la temperatura, ¿no? Que mamá caliente a ese bebito. Y lo que hacemos nosotros es poner como mantitas o sábanas calientitas para terminar de ayudarle a la adaptación. El agarre, si permitimos que el recién nacido lo haga solo, lo va a hacer perfecto. Ellos Pero saben. sí,
Y la naturaleza es sabia, o sea, si nace y los ponemos, cuando es parto, los ponemos vertical sobre el pecho, acostados obviamente boca abajo en posición de ranita o posición fetal. Cuando es cesárea, los ponemos en esa misma posición, pero Transversal, ¿no? transversal Ajá. sobre el pecho, porque obviamente de aquí para allá están en la cirugía y hay una sabanita. Entonces, sí, a veces como que les tenemos que ayudar un poquito, ¿no? Como para que esté más cerca o si una de las etapas de la hora de oro es reptar, ¿no? Entonces a veces reptan con fuerza, se pasan del objetivo, entonces los regresamos. Y sí, es súper importante, sobre todo si está boca abajo, va a poder hacer el agarre completo, ¿no? Porque la succión del pecho materno es totalmente diferente a una succión por popote o chupón o mamilas, ¿no? Porque esa es solo la mamila, por más de que sea una mamila que sea lo más parecido al pecho materno, es solo esa parte. En cambio, si permitimos que bebé haga todo el agarre completo, pues el pezón va a llegar a la parte posterior del paladar, que es el blando, ahí no va a lastimar, la lengua es la que va a hacer la fuerza para la succión y eso nos permite que haya mayor estímulo desde el momento cero. Claro. La succión se logra después de más o menos 40 a 50 minutos de nacidos en la gran mayoría de los bebés. No es inmediata Inmediato. porque justo van haciendo diferentes reflejos para lograrla. Y lo ideal es que si haya alguien que nos acompañe con la lactancia. Yo en general lo hago yo, también tengo experiencia en lactancia, pero ya después también siempre les recomiendo que vaya a la consultora en las primeras 24 horas Consulta de eh, lactancia. a consulta de lactancia, porque ahí ya con bebé en mano ya Sí hay una empieza técnica. a haber como diferentes cosas que podemos, ¿no? Y herramientas que podemos tener. Pero en el momento del nacimiento es vital permitir que bebé lo haga. Y no todos los bebés lo hacen en el mismo tiempo. Se habla de 1 hora o de hora de oro porque la gran mayoría empieza a succionar entre el minuto 40 y 50. Pero hay Ujú. bebés que se pueden tardar más y entre más inmaduros sean, más se pueden tardar. El más tardado que he tenido yo en mi récord es 90 minutos y fue justo un bebé programado porque se tenía que programar, porque tenía un problema con la placenta, semana 38 y entonces estaba Ujú. ahí apenitas y pues sin trabajo de parto, todo eso influye para la adaptación del recién nacido. Entonces Claro. se tardó 90 minutos en empezar a succionar, ¿no? Pero he tenido bebés que en 15 minutos lo logran, como en la fase de actividad inicial lo logran y entonces ya todo lo demás va siendo más rápido. Pero eso es importantísimo, permitir que cada bebé se tarde lo que necesite de acuerdo con su madurez, con el momento del día, con el hambre que tenga. Efectivamente, trabajamos con las mujeres en todo el continuo de la atención en la salud sexoreproductiva. Tú sabes que estar incluso con las juventudes, con las niñas, niños, que empiecen a conocer sus cuerpos, que empiecen a respetarlos, a escucharlos, porque nuestro cuerpo es sabio. Y si tú aprendes a escuchar tu cuerpo y a respetarlo y conocerlo, cambia completamente. Entonces, desde ahí, cuando una mujer planea embarazarse o no embarazarse, o incluso embarazada, no continuar con un embarazo, Ujú. la partera tiene que estar para ella, porque es una necesidad de esa mujer, ¿no? Y es un derecho, Es ¿no? un derecho Ujú. también en su cuerpo, su autonomía de su cuerpo. Y entonces desde ahí estamos nosotras acompañando a las mujeres en todo ese continuo, desde antes del embarazo, embarazarse en las mejores condiciones, durante el embarazo, el parto, el puerperio, la crianza y el posparto, incluso en el climaterio, porque todo esto abarca la salud de una mujer. Yo creo que es un tema bien interesante porque con todo el surgimiento del avance de la ciencia y de la tecnología, caemos al otro extremo, ¿no? Y Ujú. entonces empieza a desvirtuar el nacimiento como un proceso natural y fisiológico. Y comienza a verse como una enfermedad. Incluso tú a cualquiera le dices, Te ¿sabes vas a qué? aliviar, Te ¿no? vas a aliviar y te vas al hospital. Ajá. Entonces, desde ahí nuestro trabajo es cambiarle ese chip, no solamente a la mujer, Sí, a la perdón, sociedad. a a la pareja, a los hijos, porque no estás enferma, estás cursando por una de las mejores etapas de tu vida, que vas a Ujú. dar otra vida
Cuando tú les dices, no te vas a aliviar, es un proceso natural, fisiológico, por lo tanto no tienes que ir a un hospital. Sí, el embarazo implica cambios en tu cuerpo que Ujú. ameritan ser vigilados para que no se convierta en un riesgo, Claro. efectivamente, ¿no? Pero entonces, cuando tú les cambias ese chip de que no estás enferma, de que estás cursando por ese proceso y que tú eres responsable además, ¿no? O sea, no vas y le dejas la responsabilidad al ginecólogo, porque así pasa. Eso me está gustando mucho, o sea, el hacerte responsable, ¿no? De ti, de tus decisiones, y para hacernos responsables de eso hay que estar informadas. Claro. Siento, de repente, ¿no? Hablando yo con otras mujeres de los partos humanizados, del acompañamiento de una dula, que pueden ser en casas, con parteras, muchas mujeres como que hacen esto de, pero Sí, porque no se quieren hacer cargo tampoco de ellas sí, y de la responsabilidad. Pero exacto. perdón, vas a dar vida a un ser y ya qué más Y responsabilidad, ¿no? O depende de sea, ti, además, exacto. ¿no? Entonces sí creo que desde ahí es muy valioso lo que estás diciendo Sí, de no vayas a dejarle al otro. tu responsabilidad. Ajá. Y se trabaja con los ginecobstetras. ¿Cómo logran hacer ese trabajo en conjunto? ¿Ustedes sueltan en algún momento y dicen, tiene esto ya, digamos, es la competencia del ginecobstetra? ¿A ustedes también les permiten estar dentro de los trabajos de parto? ¿Cómo funciona ese trabajo en equipo? Mira, yo creo que afortunadamente tenemos muchos aliados que Ujú. saben cómo trabajamos y que saben que son el plan B, el plan C de las mujeres que nosotras atendemos. Porque aquella partera que dice que ella puede sola, pues estamos muy mal desde ahí, Okey. ¿no? Entonces, siempre que trabajas con una mujer y que en entrevistas le haces saber que debe de haber un plan B, un plan C, un plan D, ¿qué es eso? Tiene que haber un ginecobstetra que esté de acuerdo a trabajar en conjunto con nosotros. Somos un equipo, ¿no? Ujú, Equipo mamá, papá y parteras y el ginecobstetra, ¿no? ujú. Entonces el ginecobstetra sabe que una va a tener una interconsulta con él para que la conozca, para que platiquen, y la otra, él sabe que aunque nosotras tenemos una preparación universitaria y conocemos de patologías y de medicamentos y todo, no transgredimos nuestra competencia, ni la de ellos. O sea, no Okey. somos médicos chiquitos, eso tiene que quedar bien claro. Ujú. Somos especialistas y ni siquiera ellos son especialistas en lo que nosotros hacemos. Es una carrera, una disciplina. La partería es una disciplina, no es una práctica, ¿no? Okey. Se llama MISECA, Red de Apoyo, y surge justo desde nuestras propias historias, porque como te compartía, cuando nosotras pues salimos del hospital, salimos sin acompañamiento, o sea, nadie nos dijo, como esto que te compartí Angie, ¿no? Oye, puedes pedir el cuerpo de tu bebé, puedes llevarlo a casa, puedes tomarle una foto, puedes hacer un ritual funerario el que tú consideres de acuerdo a tus creencias, o sea, nadie nos acompañó para nada. Y pues bueno, entonces nosotras en esta desesperación de me estoy volviendo loca, yo tuve la culpa, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Dónde fue el error, no? Porque justo también como lo mencionabas, como mujeres, siempre es como, tú eres la mamá, tú tenías que proteger y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No? O en qué momento mi cuerpo no No está funciona como funcionando. debe de, ¿no? Como soy mujer, yo Exacto, me decía, ¿entonces qué soy? sí. ¿No? Exactamente, y entonces surge una culpa como muy profunda como mujeres de no Mm. puedo lograr quizás ni ser mamá, ¿no? Entonces, pero sobre todo el acompañamiento emocional, que es lo que se necesita como de primer momento, no está ahí, o sea, no lo hubo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo llego ya con una red que existía, bueno, con un grupo que existía anteriormente, que era argentino. Entonces, yo en esta búsqueda justo de que alguien me acompañara, pues empiezo a buscar en internet. Justo internet no era lo que hoy Ujú. en día es. Entonces había como algunas cosas ahí, pero yo no encontraba nada. Y por alguna razón las encuentro y me dan un número de teléfono y yo marco, ¿no? Y por primera vez justo me sentí acompañada y arropada por alguien que fue Erika, y yo decía, bueno, ella me está escuchando, me está comprendiendo, no me está juzgando, y lo único que está haciendo es escuchar, escuchar pacientemente lo que me sucedió, y además me sentí en confianza porque yo sabía que a ella le había pasado algo similar. Yo no sabía su historia en ese momento, pero lo único que sabía es que ella había vivido
la muerte de un hijo. Y entonces eso me daba como esa apertura a confiar y a estar arropada, ¿no? Ley de cunas vacías, que justo es para que hayan protocolos ya establecidos por ley en los hospitales, porque En todos los desafortunadamente hospitales no no existe. existe. O sea, quizás sea bien, hay 1 o 2 hospitales que manejan pues algún protocolo, pero todas las demás mujeres que están pasando hoy por la muerte de un bebé no tienen ese acompañamiento emocional.